Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Mujeres sin Filtro. Es un placer para nosotros contar con su presencia a través de las pantallas de Univalle TV. Yo soy Jessica López y saludo a mi compañera Sara Arboleda. Pues buenas noches, Jessica, y es un placer contar con la audiencia de todos ustedes, nuestros queridos televidentes que nos acompañan en cada emisión de su programa Mujeres sin Filtro, una apuesta de la Universidad del Valle por proponer opinión, un programa diferente donde buscamos potencializar la opinión de las mujeres en diferentes temas que están revolucionando la sociedad colombiana. Queremos invitarlos para que a partir de este momento se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales M Sin Filtro TV. Estaremos muy pendientes de sus opiniones. Claro que sí, porque ustedes hacen parte de este programa de la Universidad del Valle y hoy vamos a tratar, Sara, un tema, la verdad, un poco polémico que genera reacción en la agenda pública y se trata de la mendicidad en los niños. Y es que según el Ministerio de Trabajo en Cali, cerca de 3.000 niños realizan labores en construcción, son auxiliares y muchos de ellos trabajan hasta 15 horas diarias, ya sea vendiendo en los semáforos. Entonces tenemos unas invitadas de lujo para desarrollar todo este tema polémico. Pues sí, Jessica, hay diferentes opiniones al respecto, sobre todo porque estas son condiciones que se desarrollan al amparo, digamos, de condiciones económicas y que representan, digamos, cifras, aunque residuales, para las entidades que están generando estadísticas en términos de empleabilidad, sostenibilidad y diferentes condiciones. Pero para ello, pues como usted lo decía, contamos con la presencia de invitadas de lujo que nos ampliarán los conocimientos y, ¿por qué no?, también nos darán sus puntos de vista al respecto de este polémico tema. Así es como iniciamos este nuevo programa de Mujeres sin Filtro con el tema de mendicidad en los niños. Vamos a ver un poco más acerca de este tema. La vulnerabilidad de los derechos de los menores en situación de calle es un problema que cada vez se evidencia más en nuestra sociedad. Hay muchos casos donde la mendicidad se encarna en menores que son explotados y forzados por adultos a pedir o vender artículos en las esquinas, casas o semáforos de la ciudad sin ser castigados o perseguidos por la ley. Es decir, los niños se convierten en un mecanismo para obtener dinero y beneficiar intereses bastante reprochables en nuestra sociedad. La habitancia en calle se da por distintos factores. Los menores que nacen en los cinturones de pobreza. Seguido están los que, por motivos de desplazamiento, violento o no, han recurrido a la calle para subsistir. Y están los que se han convertido en un objeto más del mercado, cuya lógica es la acumulación de capital y la venta de absolutamente todas las cosas. En consecuencia, la atención a estas personas debe ser integral y urgente atacar este problema de una manera estructural, que no se reduzca solamente a elaborar campañas a través de medios y redes sociales, sino que se aborden dimensiones sociales, políticas y económicas de los menores en mendicidad de la actualidad, máxime cuando sistemáticamente e históricamente se han vulnerado sus derechos fundamentales. Bueno, un tema bastante polémico, como lo decíamos, Jessica, y nuestros televidentes ya están reaccionando en redes sociales al respecto, porque pues mucha gente ve niños, adolescentes, niñas que están en las calles, pero no se imaginan todo el trasfondo que tiene esto para la sociedad en general. Entonces, quiero presentar, Jessica, a una de nuestras invitadas. Nos acompaña hoy en estudio Claudia Constanza Galeano, quien es socióloga, especialista en teoría y métodos en investigación social de la Universidad del Valle y estudios Flaxo en género y políticas públicas y maestría en intervención social. Claudia, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sara, yo también le tengo otra invitada de lujo y es Sandra Lorena Botina Narváez. Ella es psicóloga, investigadora pastoral para los migrantes Cali, especialista en investigación social de la Universidad del Valle, magíster en sociología, población, sociedad y territorio, doctoranda en sociología y antropología social de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y hoy nuestro selecto grupo de docentes invitadas para hablar de este tema tan polémico que revoluciona la sociedad es Mayra Leonor Guachetá Flor. Ella es trabajadora social egresada de la Universidad del Valle,
en Trabajo Social y Desarrollo Humano, magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración. Se desempeña como coordinadora del programa Arrancando de los Niños, las Niñas y Adolescentes de la Violencia en la Vicaría para la Reconciliación y la Paz de la Arquidiócesis de Cali. Bienvenida, Mayra, Mujeres Sin Filtro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos iniciar, Jessica, porque pues el tema de la vulnerabilidad de los derechos de los menores en situación de calle es un problema que definitivamente está afectando a la sociedad en general y que no se logra dimensionar. Entonces quiero empezar, profesora Mayra, porque usted realizó una investigación sobre niñas y adolescentes en situación de su vida en calle de la ciudad de Santiago de Cali. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que usted encontró a la luz de esta investigación? Bueno, para iniciar, digamos que se hizo un estudio sobre el enfoque de desarrollo humano, el tema de derechos humanos, y pues digamos que hay todo un tema de vulnerabilidad de derechos tanto existenciales como axiológicos. Inicialmente, el tema de situación de vida en calle alude a que los niños, niñas y adolescentes permanecen la mayor parte del tiempo en la calle, pero no viven en la calle. Entonces, digamos que ellos, los derechos que tenían vulnerados eran educación, recreación, salud, participación ciudadana, porque muchos de los programas donde, digamos en ese momento, en el 2013, había inclusión de niños, no había inclusión de aquellos que estaban por fuera de la jornada escolar. Entonces, digamos que con la profesora Claudia Galeano, que fue la directora de tesis, pues se hizo toda una matriz donde tiene que ver también a la luz del Código de Infancia y Adolescencia 1098, donde se veía que todos estos derechos estaban obligados por parte del Estado en una corresponsabilidad a darle respuesta inmediata, pero sin embargo no habían programas que pudieran incluir esta población que desde 2013 pues he venido como haciéndole el seguimiento. Vale, pues es interesante, claro que sí. Sí, claro. Bueno, me gustaría como hacer énfasis en lo que ustedes han planteado de entrada, planteando que es un tema polémico. Sí. Bueno, es un tema polémico iniciando por cómo lenguajeamos sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, decimos niños mendigos, niñas mendigas, y allí agrupamos a distintas expresiones de habitar la calle. Entonces, digamos, en primer lugar, que el concepto de mendicidad, ese sí es un concepto polémico cuando se analiza y se apuesta por la intervención en términos de esta problemática. Y digamos, por eso hoy hablamos de situación de vida en calle que engloba otro tipo de expresiones, donde en las que se muestran, digamos, la permanencia en semáforos, ciertos trabajos o ciertas expresiones artísticas como productivas en el contexto de los semáforos, son las expresiones más visibles de la habitancia en calle, pero no la única. Entonces, eso para complementar lo que planteaba Mayra. Por eso de pronto un poco, digamos que ustedes dicen que no utilizar este término para no generalizar más que todo. Entonces, definamos en sí qué es la mendicidad y qué otros factores se ven cuando hay una persona, sobre todo un niño y un adolescente en situación de calle. No sé qué. No sé, Lorena o... La que desee respondernos la pregunta. Sí. Mira, el concepto de mendicidad tiene una impronta judeocristiana, tiene una impronta, digamos, derivada de esa visión judeocristiana, casi exclusivamente compasiva, ¿correcto? La mendicidad implica que tú pides y dependes de alguien para poder subsistir o cubrir tus necesidades, ¿correcto? Por ejemplo, es paradójico hablar de mendicidad en niños cuando los niños requieren cierta protección, cuando los niños requieren de un adulto o adulta cuidadora para cubrir esas necesidades. Pero además, más que el problema de generalizar, connotar a una persona de mendigo, más digo yo a un niño o a una niña, es incorporarle estigmas muy complicados y que, digamos, le generan para su vida y para sus rutas de acceso, le complicarían, creo yo.
¿no? Entonces, por eso se habla de niños o niñas en situación de vida en calle, que no es un concepto que determina directamente al sujeto, sino que te señala una situación que puede ser pasajera, pasando ciertos filtros, por ejemplo, de políticas sociales, por ejemplo, de programas de apoyo. Bueno, con respecto a Sandra, vemos también que, digamos, la migración de la población venezolana ha generado un poco todo esto que se ve a muchos niños en situación de calle. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues comparto un poco lo que la profesora Claudia y tratando de contextualizar. Bueno, cuando hablamos de niños y niñas, así como lo aclaramos que están en situación de vida en calle, es entender que, digamos, es una categoría, digamos, social que de alguna otra manera se ha ido construyendo dependiendo de los contextos a los cuales ellos llegan, es decir, los territorios tanto de origen como de destino. Son niños que de alguna manera, digamos, la calle representa un sitio de socialización, un sitio donde ellos establecen prácticas para interactuar con la comunidad receptora, que es Colombia, ya localizándolo Cali, que son las personas adultas con las que ellos de alguna manera en su cotidianidad conviven, que son familias, son los vecinos, pero también nos damos cuenta que son las personas que de alguna manera se vuelven observadores de estas prácticas, ¿no? Yo tomo como la vida más bien en calle, como un espacio de socialización que la comunidad receptora les está permitiendo a estos niños reproducir esas prácticas socioculturales los cuales ellos se han insertado, que de alguna manera entran a negociar, es decir, conocer un poco de lo que es Colombia, conocer de nuestra forma de vida, cómo convivimos, pero también cómo podemos a través de esa interacción entender quiénes son los niños, ¿ya? Los niños venezolanos traen, digamos, un referente de un país con unas características sociales, económicas, políticas, y que de alguna manera cuando ellos se relacionan nos hacen entender parte de ese contexto del cual ellos proceden, ¿no? Un contexto que lo hemos encontrado con unas características altas de vulnerabilidad social, llegan en situación de pobreza, en una situación de desarraigo del territorio, desarraigo de la familia, desarraigo de su vida de niños, el juego, sus, digamos, objetos representativos en esa etapa. Y en esta interacción es cuando vemos que los niños hacen de la calle un espacio de contarnos a nosotros cómo vivían, ¿ya? Y cómo ellos quisieran vivir aquí en Colombia. De hecho, hemos encontrado niños que a través del juego, de estas prácticas artísticas en la calle o la misma venta que hacen en los semáforos acompañando a sus padres, porque sabemos que ellos son acompañantes en este trayecto migratorio. En ese momento uno puede captar cómo los niños hacen un esfuerzo primero para que nosotros comprendamos quiénes son. De hecho, en una aproximación que hemos realizado con el apoyo de la Universidad San Buenaventura, la Facultad de Psicología, los lugares donde ellos están, digamos, establecidos, tanto en el barrio Bajo Acatal como el barrio Terrón Colorado, nos ha mostrado de que ellos tienen unas bases socioculturales que les permiten a ellos integrarse, digamos, a esta sociedad, tratar de armonizar un poco el paisaje con el que se encuentran, que es un paisaje más de ciudad. Muchos de ellos proceden de diferentes lugares donde su paisaje era la playa, era el mar. Entonces, ese sitio de la calle, sí, claro, produce, digamos, un cambio que lo sienten, tanto así que ellos en sus discursos, que me pareció muy bonito, algo que yo recuerdo de los niños y decían, tuvimos que cambiar la arena por las piedras del río, ¿ya? Tuvimos que cambiar el mar por el río, cambiar el paisaje de la playa por la ciudad, y la ciudad para ellos todavía, digamos, es un escenario de incertidumbre, porque sabemos que ellos están en situación de tránsito, algunos son caminantes, vamos a ver que algunos están en esa situación de todavía creando una ruta, ¿no? Creando una ruta o un mapa, digamos. Están todavía en construcción. Exacto, de su caminar, se están construyendo continuamente. Entonces implica. es importante ver que también los niños, digamos,
se han ido transformando. El comprender la niñez también implica entender los cambios sociales, económicos a los que ellos llegan y que de alguna manera también hacen que su condición social, histórica y su posición también política frente a la realidad que viven puede tener. Doctora, perdón, y ya vamos a seguir hablando de toda esa realidad y todos los resultados que ha arrojado esa investigación que han hecho ustedes acerca sobre todo del tema de la migración con los venezolanos. Nosotros vamos a la primer corte con patrocinadores, pero antes Sara les tiene una preguntita que vamos a desarrollar después de ese corte. Sara, ¿cuál es? Pues Jessica, como lo mencionabas, nuestras invitadas han mencionado diferentes tópicos que va a ser muy importante desarrollar en nuestro siguiente bloque, y es el término de las connotaciones desde el lenguaje, pero además cómo entonces la calle se está convirtiendo en un espacio de reconstrucción social para estos niños. Y entonces todo eso a la luz del Código de Infancia, que lo nombraba una de nuestras invitadas. ¿Cómo entonces este punto de reconstrucción de sociedad, de reconstrucción de espacios, está afectándonos? Porque no podemos olvidarnos que son menores, niños, niñas y adolescentes que están trabajando en las calles. ¿Cómo eso entonces afecta a nuestra sociedad, pero además cómo afecta su desarrollo como niños en términos de crecimiento? Vamos entonces a nuestra pausa, patrocinadores, y regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Mujeres Sin Filtro. Al inicio hablábamos de mendicidad en los niños, pero nuestras invitadas nos hicieron una corrección y es con el tema de situación de vida en calle. Y eso es lo que estamos manejando el día de hoy aquí en Mujeres Sin Filtro para que nos acompañen a través de nuestras redes sociales @msinfiltrotv. Sara, antes del corte a patrocinadores, dejaba una pregunta en punta y era el tema de cómo afectaba esto el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes que están en situación de calle. Le pregunto a la que me desee responder, ¿cómo afecta esto el crecimiento, el desarrollo social, el tema de educación, recreativo, todo a lo que los niños tienen derecho? Pues digamos que uno de los hallazgos de la investigación era que la permanencia en calle de los niños lleva a que no haya una interiorización de la norma, y en los contextos escolares, digamos que muchos de ellos han sido excluidos o digamos ellos mismos han desertado porque no encuentran su lugar en esos espacios. Entonces muchos de ellos en este momento, pues te puedo hablar de que hay niños en nuestra edad de 13 años que no han hecho un primero de primaria y que digamos en ese proceso de socialización la calle se convierte como en el referente a aprender a hablar, a defenderse, digamos como a convivir con los demás niños, niñas y adolescentes. Y digamos ella habla del Código de Infancia y Adolescencia, una de las problemáticas más difíciles y tristemente el Código de Infancia y Adolescencia fue modificado el año pasado para tener penas más severas para los adolescentes de 14 años. Desconociendo, digamos, que estos adolescentes de 14 años que ya están en un sistema de responsabilidad penal, pues han tenido un también recorrido de infancia, digamos, en temas de situación de vida en calle, pero en ese tema no se ha logrado avanzar, pero sí se avanzan, digamos, en las penas frente a quienes están cometiendo delitos en las calles, que es lo que fue la modificación del año pasado. Profesora Mayra, teniendo en cuenta entonces esto, bueno, no te molesta que te llame profesora, teniendo en cuenta entonces esto, eso digamos contrasta con que es un fenómeno creciente. Cada vez son más pequeñitos los niños que vemos en condiciones de vida en calle, que están ejerciendo labores en los semáforos, en los transportes públicos, y que entonces eso está afectando, digamos, de manera incisiva lo que es su desarrollo emocional, educativo, como lo estabas nombrando. Pero entonces, en términos de regulaciones, ¿cómo estamos como país? O sea, modificamos el Código de Infancia y Adolescencia para endurecer las penas, pero en términos de regulación y estrategias como país, ¿qué estamos haciendo desde la luz, desde las universidades? Profesoras, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estrategias estamos implementando para mitigar esto? Porque definitivamente la migración pues está generando que sea un fenómeno creciente. Desde la Vicaría Reconciliación y Paz, que es el lugar donde yo laboro, pues se está trabajando con el programa Arrancando los niños, niñas y adolescentes de la violencia en 4 comunas. Ahí hemos implementado una estrategia de 5, digamos, componentes, que es el arte, la recreación, la cultura, el deporte y la atención psicosocial. En esos componentes se ha logrado que los niños se sientan incluidos, digamos, a partir del arte que expresen su emocionalidad, a partir del deporte que expresen sus habilidades y capacidades,
y que no se sientan solamente medidos por un sistema donde pues hay que ir al colegio a traer buenas notas, sino, digamos, hemos encontrado que ellos tienen muchas capacidades y potencialidades diversas, es decir, que no son solamente las de su rango de edad, que debe aprender a leer, a escribir, a convivir, sino que ellos han logrado como que destacarse y la mayoría tienen un liderazgo que hemos logrado, digamos, llevarlo al tema propositivo, porque, digamos, en ese tema de liderazgo van creciendo con un liderazgo de que sí, hay otros que están en situación de vida en calle y te siguen, y ya cuando lleguen a la adolescencia te siguen a hacer qué acciones, o sea, qué referente, porque hemos encontrado que son los mismos adolescentes que socializan los niños y niñas más pequeños. Digamos, en tema de primera infancia, pues se logró de 0 a siempre la inclusión de los planes de desarrollo, el tema de crear CDIs, de crear más, digamos, aulas educativas, pero sin embargo en tema de infancia, cuando pasa de 6 años a los 9 años, 10 años, no hay una oferta por fuera de la que indica que sí deben de estar escolarizados y todo el esfuerzo de Secretaría de Educación, pero cuando no se incluyen en ese sistema educativo vuelven y quedan en la situación de vida en calle. ¿Qué otras estrategias? Digamos, no en términos de estrategia, sino de la primera pregunta que hacía Sara, es decir, ¿cuáles son los efectos? Me parece una pregunta interesante, la ampliaría preguntándonos 2 cosas primero, ¿no? Que las hemos conversado. Uno, ¿quién es el sujeto niño y niña habitante de calle? Porque es que nosotros siempre hablamos de nuestros sujetos niños desde nuestras ideas, claro, y es lógico, digamos, pensarnos, está mal que un niño o una niña se socialicen, vivan y permanezcan en calle. Claro, porque es nuestra realidad, ¿no? Exacto, no la de ellos. Con cierta distancia de sus adultos o sus adultas cuidadoras. Pero cuando tú trabajas con ellos, encuentras que ellos han construido otros imaginarios y otras formas de apropiar e itinerar la calle, ¿no? Y encuentras cosas tan interesantes, o si me permiten este lenguaje, tan bellas como las formas de agrupamiento que ellos tienen, que son absolutamente solidarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tú te encuentres un grupo de niños y niñas con estas disposiciones solidarias, tienes ya soportes para plantearte apuestas de intervención, ¿sí? Que te señalan ciertos elementos potentes para poder hacer, digamos, intervención allí. Ahora, comprender esto no significa, bueno, si ellos son felices en la calle y tienen ese imaginario paradisiaco de su calle, dejémoslos allí. No, se trata de encontrarnos desde esos 2 referentes, a veces opuestos, ¿no? Y hacer un puente. ¿Dónde están los puentes? En este tipo de iniciativas que, por ejemplo, describe Mayra y demás. Ahora, esas iniciativas pues son paradójicas, ¿no? Por ejemplo, esto puntual a propósito de los 14 años que mencionamos como ejemplo, nos da una idea homogeneizante del niño habitante de calle, porque inmediatamente podemos pensar, todos son malos, ¿sí? Todos están o ya son delincuentes o están al paso de. Pero tú te encuentras unas realidades muy, muy distintas y ya que el concepto de pluralidad está tan a la orden del día, tú te encuentras pluralidades en las formas de habitar la calle. Porque también hay otra realidad que lo comentábamos fuera de cámara y es cuando utilizan a los niños, porque los utilizan para generar lástima y ahí ya entraríamos a hablar de mendicidad o no sé quién me desee responder, porque es que eso también es una realidad. Dicen, tienen la posibilidad de que los niños no estén en esos espacios de calle y lo que hacen es usarlos porque generan lástima en el otro para poder recolectar la moneda, el billete. Bueno, con respecto a ello, pues pienso que sí es importante pues, contextualizar cómo entendemos nuevamente la mendicidad. Yo creo que es situarnos en el espacio donde ellos tienen diferentes prácticas, ¿no? El pedir o no dinero implica que sea un mendigo. Pienso que hace parte también de una forma, en el caso de los niños migrantes venezolanos, es una forma de relacionarse con la comunidad receptora, es más, y una forma también de reproducir un modelo social que traen de su país, ¿ya? Eso lo hemos encontrado porque ellos mismos nos los han contado, ¿ya? Nosotros recibíamos dinero en Venezuela
nos daban un subsidio, digamos, es como reproducir una forma, digamos, de relación de poder que a nivel político también ya se estaba incidiendo en que estos niños se van a relacionar y van a reproducir el mismo modelo que vivieron en su país, y más sumado a lo que observan y comparten con los niños colombianos que están en los semáforos. Para nosotros, el estatus migratorio sí determina el acceso a los derechos fundamentales, sobre todo los derechos a la protección, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una participación, digamos, tomar voz en un sentido de ser sujetos políticos, porque nos damos cuenta a través de la pastoral Migrantes que estos niños son actores sociales, realmente nos lo han dado a conocer porque son capaces de emitir, digamos, una opinión frente a su situación actual. Son niños que dan cuenta de la historia de su país, que nos ha sorprendido. Pues digo que es uno de los aspectos que valoramos. Conocen la historia de su país, saben la situación política en la que se encuentran y también plantean ciertas alternativas. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Darles voz, ¿ya?, frente a su realidad. A pesar de que está siempre la figura del padre o del acudiente responsable, muchas veces dando cuenta de lo que está pasando con la realidad de los niños, pero nosotros hemos tratado de construir un canal directo con ellos para darles voz, ¿ya?, y sobre todo para darles ese reconocimiento como sujetos políticos. Y bueno, en la Convención de los Derechos Internacionales también es que el niño tenga la posibilidad de ser él, ¿ya?, de poder dar cuenta de su situación y que pueda de alguna otra manera entender y tener la posibilidad también de responder a todos esos interrogantes que se suscitan en su trayecto migratorio. En articulación con otros organismos humanitarios, desde el COAMIR, que es el Centro de Orientación para el Migrante y Refugiado, se ha buscado que estos niños, a pesar de que sabemos que la barrera existe, porque no tenemos todavía una política pública migratoria incluyente, por lo menos tengan el acceso a la educación, independiente que sean niños que tengan documentación o no tengan documentos, que puedan acceder a la salud. Igual encontramos barreras porque sabemos que solamente los niños migrantes venezolanos son atendidos en situaciones de urgencias médicas si tienen el permiso especial de permanencia o tienen, digamos, un documento que de alguna otra forma, el pasaporte de cuenta, entonces sí pueden tener una afiliación a un sistema de seguridad social, de lo contrario no, o sea, digamos, ya está siendo privado de un derecho. O sea, lo que ha hecho Colombia es cumplir con el sistema de registro para conocer cómo esa valoración de la situación en la que ellos llegan, y desde ahí, a través del trabajo articulado que estamos haciendo para que los niños puedan tener un acceso. Si nos ha tocado, digamos, a veces ser intermediarios y sentar con una posición a favor del niño y poder, o sea, tener como unas posibilidades de brindarles a ellos para que realmente vivan un proceso de vinculación social a esta comunidad receptora y de integración, porque creo que la integración está dada por el acceso a los derechos. Bueno, Jessica, pues interesantes los datos que dan para nosotros nuestras invitadas el día de hoy, porque han arrojado para nosotros diferentes términos en lo que implica para nosotros como sociedad la deconstrucción de muchos conceptos que hay alrededor de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de vida en calle. Y pues nuestros televidentes están muy pendientes de todo lo que sucede en nuestro programa y opinando a través de nuestras redes sociales M Sin Filtro TV. Los invitamos a nuestro corte de patrocinadores y al regreso estaremos con nuestras invitadas nuevamente debatiendo este tema que, como decía la profesora, es polémico a través del lenguaje y saber cuáles son nuestros retos como sociedad para enfrentar, pero además para deconstruir tantos conceptos alrededor de la situación de vida en calle de niños, niñas y jóvenes. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Mujeres sin Filtro, el nuevo espacio de opinión de la Universidad del Valle a través de las pantallas de Univalle TV. Nosotros continuamos con este tema un poco polémico con relación a los términos también, porque al iniciar este programa hablamos de mendicidad, pero nuestras invitadas de lujo nos hicieron esa corrección y vale aclarar que es la situación de vida en calle de estos niños, niñas y jóvenes. Yo quiero preguntarle a Sandra, una de nuestras invitadas, el tema de las estrategias que se están haciendo para evitar esta situación. Bueno, desde la vulnerabilidad social que hemos identificado, de la que hemos hablado hasta el momento, a través del COMIT, del Centro de Orientación para el Migrante y Refugiado, hemos buscado que los niños tengan acceso a estos derechos fundamentales, teniendo en cuenta de que ya hay unas barreras, digamos, políticas, pero de alguna forma buscamos crear como una alianza con esas organizaciones e instituciones para que los niños de alguna otra manera busquen una integración a la sociedad colombiana a través de su participación. Una de las estrategias ha sido el aula sociocultural para la integración. Es un aula pensada como un espacio de interacción entre los niños colombianos y la comunidad receptora a través de diferentes técnicas que el área psicosocial nos ha permitido trabajar, y con el apoyo de pedagogos venezolanos, que hemos también buscado eso, que la población venezolana se empodere también de su realidad y crea soluciones. Se los ha acompañado en este proyecto que de alguna otra manera ha representado, digamos, un aporte desde el capital social con el que llegan ellos y todos los conocimientos y saberes culturales de los cuales nosotros desconocemos. Entonces empezar por ahí, ¿no? Conocer quiénes son, conocer sus aspectos culturales, los juegos tradicionales de Venezuela, y a través de técnicas como la animación sociocultural, la cuentería, el teatro, las jornadas lúdicas que hemos empezado ya a realizar en la ciudad, poder también tener una participación de la comunidad colombiana, porque creo que una de las digamos, problemáticas que hemos encontrado es que hay una percepción de la niñez venezolana, primero como una niñez invisibilizada, en primer lugar, dos, como una niñez pobre en su situación estructural, digamos, a nivel económico, pero también pobre culturalmente, y a veces hemos tratado de demostrar de que esos niños tienen una riqueza cultural, ¿ya? Hasta ellos nos dicen, bueno, nos gustaría conocer cómo ellos nos pueden entender, o sea, cómo hacer desde nuestro acento, que ha sido una barrera, digamos, lingüística, aunque hablamos español, pero ellos sienten de que hay algo ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que también hay una prevención, ¿no? Cuando sí, uno ya el acento lo escucha. El acento, sí, entonces detrás del niño viene una etiqueta social, una etiqueta de que, bueno, viene el niño con una problemática de Venezuela. A veces los comentarios en las aulas, ¿no? Sobre todo que nos cuentan los niños, es que le dicen, tú, ¿cómo es tu casa? Por ejemplo, preguntas así, ¿tú tienes casa aquí o vives en la calle? ¿Qué comes? ¿Tus padres qué hacen? Y vemos que es como una reproducción que viene de los adultos, ¿ya? Y una reproducción de qué, de sociedad, y detrás de ello que hay, digamos, una actitud de discriminación y xenofobia, que es lo que nosotros a través del aula sociocultural queremos empezar a trabajar, primero con la integración como la apuesta, ¿ya? Y que de alguna manera que ellos puedan conocer la cara de Venezuela de otra manera contada por los niños. Una pregunta para las tres, y es el tema de como sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros para, digamos, mitigar un poco esta situación y para no discriminar ni reprochar y entender un poco la realidad de ellos, que es muy distinta a la de nosotros? No sé quién. ¿Profe? Bueno, creo que lo hemos ido construyendo aquí en la conversación con ustedes, con las colegas. En primer lugar, creo que estamos de acuerdo en que es una problemática que crece de manera exponencial. Quienes nos interesa el tema, pues creo que tenemos datos de hace unos 20 años donde no encuentras una disminución en el tema de habitancia en calle. Quizás si encuentras, digamos, una redistribución territorial por algunos fenómenos urbanos, por ejemplo, en este tema de Ciudad Paraíso en Cali, que movilizó de cierta manera el fenómeno de la habitancia en calle. Segundo, creo que estamos de acuerdo en que es una problemática global
que se intersecciona con otras problemáticas, por ejemplo, la explotación laboral infantil, una de cuyas expresiones es comillas, actividad productiva cuyo escenario es la calle, ¿no? Y que tiene, digamos, tras de los niños y niñas que hacen estas actividades productivas, de unos adultos controladores de este asunto. ¿Qué tarea tenemos, por ejemplo, como universidades, ¿no? Como universidades, pues visibilizar esta problemática y a la vez polemizar, ¿no? Y también preguntarnos si las formas en que hemos intervenido este tipo de situaciones han sido las adecuadas o no, y en qué sí han sido adecuadas y en qué no lo han sido, ¿no? Por ejemplo, hoy en día Cali no tiene un programa global que atienda esta situación de vida en calle. Eso creo es el gran reto de la universidad, visibilizar y también relenguajear, ¿no? La universidad aporta en esos procesos de relenguajear justamente para que comprendamos las dimensiones de estas problemáticas y tengamos otros referentes de lectura de esas problemáticas. Allí ya pasaríamos como a los retos, creo que me quedaría corta en términos de la sociedad, y es uno desnaturalizar el problema, ¿no? Desnaturalizar, digamos, es cortar esa distancia discurso, práctica, es decir, reconocemos que los niños son sujetos de derechos y hay algunos niños en situación de calle, bueno, como normalizarlo. Sí, usamos más el concepto de naturalizar para que nos pase desapercibido, en términos que nos pasa desapercibido, ¿no? Allí, insisto, la importancia de visibilizar, pero también, reitero, tener una mirada crítica frente a las iniciativas que se están planteando. Y atendiendo como a ese punto, también quisiera decir, quizá se ha naturalizado porque mucha de la gente que transita por la calle no dimensiona que los niños están en situación de calle, sino que se quedan solamente como hasta la estela del trabajo infantil. ¿Será de pronto que han naturalizado esas conductas que no está bien, naturalizar ni el trabajo ni la situación de vida en calle de los niños, niñas y adolescentes? Pero quizá algunas de las personas que brindan estas monedas en los semáforos dicen, bueno, pues yo le doy porque igual en la noche él irá a su casa desconociendo todo el trasfondo que hay a través de estas prácticas de trabajo infantil. Sí, pues, puede ser que hayan, digamos, expresiones de ese tipo. Lo que pasa es que habría que diferenciar la naturalización que hace quien habita la calle y la naturalización que hace la sociedad del fenómeno. El mayor riesgo, me arriesgo a plantearlo, es que nosotros, la sociedad, naturalicemos el fenómeno, ¿no? Porque al naturalizarlo contenemos y generamos barreras estructurales para hacer procesos de intervención. Pero entonces una de las soluciones sería no aportar, le pregunto a Mayra, o sea, ya no dar esa moneda al niño, ya no generarle, pues para poder que digamos que dejen de generar ellos esos recursos económicos en la calle. ¿Esa es la solución o es una de las soluciones o definitivamente no? Pues digamos en tema de dar, de la Vicaría de Reconciliación, hablando con el padre José González, él decía que no recomendaba dar monedas porque muchas veces el que da en su buena fe de querer aportar al otro. Pero entonces sí habría otras maneras de pronto que en Fundación Samaritanos de la Calle lo enuncian muchas veces, y es lleve algo de comer que le pueda dar a ese niño o a esa persona, digamos, habitancia de calle, que puede ser un jugo, un yogur, un pan, una galleta, un bonjour, algo que no va a ser, digamos, ese tema de que siempre se le da la moneda, siempre, digamos, se le da el billete, y que muchas veces eso lleva al padre decía a postrar a la gente también, de no permitirle que se piense más allá de, digamos, sujeto de derechos, sino que entonces estoy dependiendo de que otra persona me dé, con el tema el tema de la mendicidad, de solamente lo que el otro me dé por caridad, como decía la profesora al principio, que era un tema judeocristiano. Entonces, el tema de trabajo infantil
debe tener unas estrategias y pues digamos es corresponsabilidad del Sistema Nacional de Bienestar Familiar dar las respuestas, porque digamos que dentro del ICBF digamos, hay un departamento que está incluido para el trabajo infantil y es más acercarse a las familias, a sensibilizarlas también frente a ese fenómeno, decirle venga, usted cuál es su concepto frente al trabajo infantil o por qué, digamos, en qué condiciones tienen a estos niños, niñas y adolescentes y qué se podría hacer para que esas familias también deconstruyan ese tema de naturalizar que el niño, niña, adolescente es el que trae el sustento a la casa. Porque es más allá, digamos, en trasfondo lo que se podría hacer más que decirle a la ciudadanía no de monedas, no de billetes, no paren un semáforo, porque a veces también estos niños han sido agredidos por la ciudad, digamos, con sus carros cuando se van a limpiar y han sido golpeados. Pero entonces más también en corresponsabilidad del Estado y digamos desde la tesis de política pública, que se hizo un tema de lineamientos de política pública, pues falta la articulación entre la familia, el Estado y la sociedad para atender, digamos, todas estas necesidades que se presentan. Nosotros vamos a seguir, Sara, perdón, vamos a seguir aquí tratando todo este tema porque yo también estoy de acuerdo con lo que planteaba Mayra y es que yo prefiero, no sé usted, Sara, yo prefiero dar una comida a dar una moneda porque uno no sabe en qué termina esa moneda, ¿no? Sara, usted. Claro que sí, son diferentes los tópicos que han enunciado para nosotros nuestras invitadas del día de hoy y como usted lo decía, Jessica, sobre todo es el concientizarnos y deconstruir esos imaginarios que se han tejido alrededor de la situación de vida en calle de los niños, niñas y jóvenes y entonces preguntarnos nosotros cómo desde nuestro lugar de enunciación todos los días podemos aportar para mitigar, pero no podemos desconocer que definitivamente en nuestro debate se ha evidenciado pues que las instituciones de base no tienen programas ni estrategias muy claros para mitigar estos fenómenos. No hay políticas públicas de migración, no hay políticas públicas incluyentes en este momento para los niños, niñas y jóvenes en situación de calle o no se están aplicando definitivamente las reglamentaciones. Pues vamos a nuestro siguiente corte de comerciales para continuar en esto que es Mujeres sin Filtro. Pausa, patrocinadores. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros a través de la pantalla del canal Univalle TV y por continuar apoyando nuestro debate a través de las redes sociales M Sin Filtro TV. Pues diferentes conceptos han sido expuestos y clarificados por nuestras expertas en la noche de hoy en esta emisión de Mujeres Sin Filtro. Salimos a las calles para ver cuáles son las percepciones y cuál está el desconocimiento que hay alrededor de la situación de vida en calle o mal llamada mendicidad. Queremos invitarlos a que vean qué nos respondieron. Pues yo creo que es porque en Cali, digamos que se han venido desplazando bastante gente de varios lugares, al ser una de las ciudades principales y ahí pues hay mucha desigualdad social, entonces hay madres que como no han tenido educación, tienen muchos hijos y pues es lo más fácil, digamos que trabajar en las calles con ayuda de ellos para que la gente les dé más fácil dinero. Pues realmente yo pienso que hay muchos niños trabajando en las calles porque hay más desempleo, ¿ya? Hay más desempleo y esto sumado también a la falta de educación que tenemos en este país, que es como la verdad es muy escueta el sistema educativo que tenemos, pues eso también genera que no hayan oportunidades pues, a nivel de empleo y con la educación pues también que tenemos, pues los padres no, digamos, pues puede ser un poco cruel decirlo, pero son ignorantes en el tema, entonces prefieren mandar a sus hijos a que trabajen en vez de mandarlos a que estudien, pero es precisamente por esto, ¿no? Por estas dos problemáticas que tenemos. Principalmente creo que es por la necesidad y por la falta de empleo que hay aquí, no solo en Cali, sino a nivel general en Colombia. Principalmente considero que es debido a que los padres se encuentran en una situación muy desesperada y en lugar de dirigir sus recursos a la educación de sus hijos, que debería ser una prioridad, tristemente se ven obligados a hacer otras actividades como por ejemplo mandarlos a realizar trabajos en lugar de ir a la escuela precisamente para recoger recursos. Pues creo que la principal causa es la falta de empleo, la falta de oportunidades para los padres y pues también el tema como de todo este tema de desplazamiento
y pues ahora todo lo que ha pasado con todos los venezolanos que ahora están pues como en todas las ciudades en Colombia, ha generado también más desempleo, y porque no hay políticas públicas que se encarguen de brindar un bienestar para tantos niños, para que haya escuelas, salud, educación. Ahí escuchábamos a nuestras mujeres sin filtro opinando acerca del tema del día, y nuestras invitadas. Y Sara, hay, digamos, el punto que se repite mucho, y es la falta de empleo en nuestra ciudad y a nivel nacional, pero también hacían referencia a la falta de educación. Pero hay una que me llamó un poco la atención, la ignorancia. ¿Ustedes qué piensan acerca de las opiniones de nuestras mujeres? ¿De quién desee? Mayra, de pronto, con la que estábamos un poco charlando antes del corte. Pues digamos que ya puntualizar sobre las opiniones, pues era más sobre trabajo infantil que sobre la situación de vida en calle, que es, digamos, como lo que hemos venido anunciando en el programa. Creo que el trabajo infantil es una de las manifestaciones, que no todos los niños están en los semáforos, porque realmente no todos están en los semáforos. Hay otras condiciones, digamos, en situación de vida en calle, y que si, digamos, nos acercamos un poco al tema de falta de oportunidades y de empleabilidad, pues digamos en las cifras del DANE que salieron en estos días, pues volvimos a tener más tasa de desempleo, y que muchas de estas familias realmente no están escolarizadas, es decir, son madres cabezas de familia que no han hecho ni primaria ni bachillerato, y la oferta laboral para ellas es limitada. O sea, buscar digamos una inclusión laboral. Algunas son cocineras, pero también con horarios más mal pagos, es decir, que a veces cuando los niños están en la calle no es porque la mamá está en la casa, sino porque a veces están internas en casas de familia trabajando todo el día, o están en empresas, digamos como en maquilas, con horarios pues muy largos, que salen desde las 5 de la mañana y vuelven como a las 11 de la noche, y en ese tiempo también, digamos, los niños, niñas y adolescentes pues permanecen la mayor parte del tiempo en la calle, porque no hay quien les brinde ese cuidado y esa protección. Entonces, en ese tema también de las políticas públicas, no hay una política pública en este momento. En algún momento es todo el tema de familias en acción, que eran subsidios, pero digamos eso ya no está ahora en el tema político, pero también no hubo un seguimiento a qué se hacían con esos subsidios. Es decir, a veces se dan respuestas inmediatas, pero en el tiempo o en la medición del impacto sobre esas respuestas no se tiene una regulación. Profesora Claudia, ¿cuáles son entonces esas otras manifestaciones de la vida en calle que podemos encontrar? Porque definitivamente estamos sesgados sobre el trabajo infantil, pero ¿cuáles son esas otras que pues se nos están pasando? Bueno, mencionaría 3 que son producto de un trabajo investigativo que llevamos a cabo durante 5 años en la ciudad de Cali. Por ejemplo, en clave positiva, ¿no? Los agrupamientos de los colectivos de niños y niñas que están en calle, que viven 24/7 en calle, pero tienen ciertas, digamos, nociones de ese colectivo, y tienen una noción muy importante de cuidado, ¿no? Entonces se cuidan entre sí, procuran comer, procuran cubrirse en la noche para que la lluvia no los coja y demás, ¿no? ¿Qué hacen durante el día? Durante el día, por ejemplo, itineran por la ciudad, ¿no? Dependiendo de los vínculos comunitarios que hayan construido, y si doña tal es la que les da en el barrio tal el almuercito, entonces se desplazan para allá. Si en la tarde el señor que vende perros en tal parte es el que les da para compartir, pues bueno. Pero también hay otras expresiones, digamos, más complejas, que están relacionadas, por ejemplo, con la vinculación a actividades sexuales por parte de las niñas, ¿no? Entonces encontrábamos niñas en redes de trabajos sexuales urbanos que se pactan en el semáforo, en lo que dura el semáforo, y luego se desplazan hacia un lugar cercano al semáforo a llevar a cabo ese intercambio sexual, ¿no? Entonces, fíjense, esa es una otra expresión, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver de manera directa con explotación laboral, sino más grave con explotación sexual, y en este caso, digamos, de las niñas, ¿no?
Encontrábamos también expresiones geoterritorialmente diferenciadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niños y niñas de calle, en situación de vida en calle, que vienen de sectores como Siloé, tienen una historia migratoria y tienen algunas improntas de otras zonas geográficas, por ejemplo de Nariño, del Cauca, y eso tiene unas implicaciones, ¿no? Tanto en la forma de ser y estar en la calle como en las preguntas que al respecto hacemos en la intervención, ¿no? Pasa distinto, por ejemplo, con el grupo de niños y niñas afro que vienen del distrito, habitan la calle, entonces su forma de habitar la calle expresa, ¿no? El baile, la música, digamos, toda esa vibra que tiene del Pacífico. Y eso, reitero, pues nos invita a pensar sujetos distintos y formas distintas de ser, estar en la calle y de necesidades que se tienen en la calle. Creo que les he graficado 3 casos que nos plantean esas distinciones y formas de habitar la calle. Sería otra cosa conversar de las causas de la habitancia en calle. Allí hablaríamos de los factores expulsores y, digamos, los elementos sociales o los condicionamientos sociales de carácter estructural que nos lo mencionaba las mujeres sin filtro, a quienes ustedes les preguntaron, ¿no? Fíjense que nos ubicamos siempre en asuntos estructurales, lo económico, el desempleo, y claro, esos son detonantes, pero en el intermedio pues hay otros elementos como lo planteaba Lorena, ¿no? Por ejemplo, en algunos momentos, un 80%, la decisión de habitancia en calle, hay una mediación de un adulto. Bueno, para Sandra, como país, ¿cuál es el reto que tenemos, sobre todo con el tema de la migración? Bueno, yo pienso que el reto es crear una política migratoria inclusiva en el tema de infancia, crear el puente con, digamos, los 2 países, no olvidarnos de esa relación que los mismos niños dicen, somos hermanos, somos vecinos, lo tienen más claro que nosotros. Nos dicen, no tenemos como una frontera geográfica, quizás la han creado ustedes para crear una distancia física. Creo que una de las posibilidades es facilitar la integración a través de dar voz a esas historias. Y pienso que lo que están haciendo hoy en el programa, por ejemplo, yo soy una vocera de los niños, de las familias, de las comunidades venezolanas. En cuanto a lo que tú hablabas, quisiera como anotar algo que habíamos encontrado y es con los niños no acompañados, ¿ya? Que hemos encontrado y quizás nos gustaría indagar un poco más desde la unidad de investigación de la Pastoral Migrante, y es que estos niños protagonizan, digamos, este trayecto migratorio. Ya encontramos que no son solamente los adultos, son niños los que migran. Hemos encontrado casos de niños que han migrado hermanos, amigos, y no solamente pasan pues de tránsito, sino que se establecen o de alguna otra manera también son caminantes que van hacia el sur de Latinoamérica y que de alguna forma tienen, aunque no lo creamos, tienen un plan, ya que de alguna otra manera lo han venido construyendo por las mismas experiencias que su país de origen les ha llevado, digamos, a decidir, ¿ya? Es decir, sale el niño porque el niño o el joven tiene más vitalidad, tiene más, digamos, sagacidad para enfrentar las situaciones. Los padres le delegan esa responsabilidad, salga usted, porque quizás los que nos quedamos acá son personas ya mayores, los que se quedan en Venezuela están mirando los jóvenes y de alguna otra manera ellos sienten que son una población activa, o sea, dicen, ¿por qué nosotros no podemos trabajar? Podemos hacerlo. Y si ellos se encuentran en Colombia de que hay, digamos, un trabajo infantil, lo que hacen ellos es identificarse también con esas prácticas que en Colombia se está posibilitando, y es que los niños trabajen y que la misma comunidad colombiana está facilitando que eso se dé. Entonces creo que desde ahí sí sería importante, ¿no?, crear las posibilidades para que ellos estudien, ¿ya?
para que ellos tengan formación y capacitación para una posible vida laboral y generarles, digamos, una responsabilidad, porque sabemos de que ellos asumen riesgos. Ellos dicen, no me importa cómo llegue, pero mi destino es llegar hasta Ecuador, llegar hasta Chile, Argentina, y tienen muy claro sí la ruta, pero en la construcción de esa ruta vemos que hay vulnerabilidad por desconocimiento de los riesgos. Entonces, lo que nosotros hacemos es informar, sensibilizar y posibilitar, digámoslo así, un tránsito mucho más planificado, ordenado y con una responsabilidad. Si cuenta con los padres, que haya corresponsabilidad de los padres, porque a veces se migra sin conocer cuál va a ser el impacto para estos niños a futuro. Claro, sin tener, digamos, un plan, pues es que también, digamos, que en términos de condiciones sociales es muy complicado tener que migrar por las situaciones socioeconómicas del país y hacerse a todo un plan en términos de lo que puede pasar. Pero es muy importante que contemos, en este caso de Cali, del Valle del Cauca, con escenarios como los que usted nos ha descrito a lo largo del programa, en los cuales los migrantes pueden apoyarse para tener, digamos, un tránsito, como usted lo mencionaba, en el cual puedan organizarse y puedan, digamos, ver cuáles son las oportunidades que pueden tener a los diferentes lugares que lleguen, Jessica, porque yo pienso que es una situación que apenas estamos empezando a vivir como América Latina, que otros países del mundo ya la han vivido con la migración, digamos, de latinoamericanos hacia otras partes del mundo, y Latinoamérica apenas se enfrenta a lo que está haciendo la migración por cuestiones socioeconómicas, y Colombia tiene muchos retos al respecto, Jessica, de cómo blindarnos al respecto. Y tenemos muchos retos como país, como ciudad, como departamento para poder ayudar a mitigar un poco esta realidad. Así que en breve, cada una, ya despidiéndonos de este programa, de la emisión del día de hoy, los invito de pronto para que digan, que se acerquen a algún número, a alguna red social, para poder que quienes tengan dudas, quieran aportar, quieran ayudar, pues puedan hacer parte de este proceso. Mayra. De entre los retos, digamos que está, es pues tener un tema de corresponsabilidad social durante las tres, tanto el Estado como las familias y la sociedad. Primero, volver al concepto de niño, niña, de adolescente, porque hemos, digamos, en situación de vida en calle hemos naturalizado que el niño ya no es un niño, sino que es como un adulto. Entonces también pensarnos, cada uno ha vivido una infancia y una adolescencia, y es pensar en esos conceptos que son propios de las políticas públicas, volver a, digamos, como a retomarlos, y que no se quede solamente en mesas. Digamos, tú decías, sí, la ley está, los decretos están, las sentencias están, pero a veces se quedan en eso. Entonces también es como que más allá ¿A dónde se pueden, digamos, acercar? ¿Alguna red social o algún número para que la gente, quienes están viendo el programa, puedan acceder a esta información y ampliar un poco más este tema? O alguna dirección, digamos, Sandra también. Bueno, en el caso del COAMIR, el Centro de Orientación para el Migrante y Refugiado, pues ya, digamos, en direcciones se encuentra en la avenida Vázquez Cobo, 25N34, muy cerca al terminal. Realmente ha sido un sitio estratégico porque los migrantes llegan realmente al terminal de transporte, es su primer lugar de llegada, donde hacen como la recepción. Sí, que nos acompañen. Yo pienso que esta es una apuesta también compartida, ya que como sociedad también tendríamos que tocarnos y saber cómo puede ser mi aporte desde generar una red de acompañamiento, ¿no? Nosotros recibimos personas a diario que quieren hacer voluntariado ya en las diferentes áreas, en las jornadas o a nivel de profesionales también, así como la población venezolana se ha acercado. Quisiéramos que también la población colombiana se ofreciera como una red más, ¿ya? Una red que acompaña, una red que facilita la integración, una red que también se pone del lado de esta población en cuestión de derechos, porque pienso que es una defensa que la tenemos que hacer todos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas. Un tema que tenemos todavía mucho para debatir, pero pues así es el tiempo en televisión. La invitación que hago yo desde mi punto de vista es a que respetemos la realidad del otro, Sara. Claro que sí, Jessica. Un tema muy importante el que hemos tocado el día de hoy, sobre todo por los conocimientos que generó en nosotras y en nuestros televidentes. Y es importante empezar a sembrar semillas para deconstruir esos conceptos
que no nos dejan avanzar como sociedad. Y la invitación final, pues unirnos y generar redes, no solamente para la atención al fenómeno de la migración, sino para la atención al fenómeno de lo que es la situación de vida en calle de niños, niñas y jóvenes en nuestro país. Gracias a ustedes por estar siempre conectados a la pantalla del canal Univalle TV y seguirnos a través de Mujeres Sin Filtro. Nos vemos el próximo programa.